Bueno, gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablar acerca de trombofilias en el embarazo y algunos conceptos actuales. Recordemos que las trombofilias son aquellas condiciones que aumentan el riesgo de presentar una trombosis venosa o arterial y las podemos clasificar en las que son heredadas, ya sea pues porque hay unas variantes genéticas que afectan la cantidad o la función de alguna proteína específica en el sistema de coagulación, y las adquiridas que hace referencia específicamente al síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. Durante el embarazo hay que recordar que es un estado protrombótico. Hay algunos cambios fisiológicos que me inducen a que haya mayor riesgo de formación de coágulos. Tenemos que hay una disminución en la proteína S, en la proteína C activada, sobre todo en el tercer trimestre, y hay aumento de factores procoagulantes como el factor 5, el factor 7, 8, el factor 10, el dímero D y el fibrinol. Adicional a eso, el estrofoblasto constitutivamente va a expresar factor tisular. Hay una estasis venosa que va a ir aumentando en los miembros inferiores por el aumento progresivo del tamaño del útero, y adicional hay un aumento de la capacitancia vascular. Es importante hablar de esto porque el tromboembolismo venoso complica de 0.2 de 0.5 a 0.2 embarazos por cada 1000 embarazos, contribuye al 9.2% de las muertes maternas en Estados Unidos. El embarazo y el posparto de por sí ya me aumenta el riesgo de hacer un tromboembolismo venoso de 4 a 5 veces comparado con las no embarazadas, y adicional a eso el riesgo de tromboembolismo venoso recurrente aumenta 3 a 4 veces si la mujer está embarazada con respecto a la que no, y tiene una tasa de recurrencia del 10.9% por paciente año durante el estado de embarazo. Esta tabla muestra algunas de las trombofilias heredadas, pues digamos de las que más se presentan con frecuencia. Esto aquí es para señalarles solamente que dependiendo del genotipo puede aumentar el riesgo de hacer un tromboembolismo durante el embarazo. Entonces podemos ver que tenemos las que son heterocigotas y las homocigotas, y vemos que las que son de genotipo homocigoto tienen aún más riesgo de hacer este tipo de patología. Entonces, para mencionarles, no voy a entrar en detalle de cada una de ellas, pero pues tenemos las tres primeras, son las más frecuentes, que son el factor 5 de Leiden, la mutación del gen de la protrombina, el déficit de la proteína C y S, y están otras pues que se presentan más rara vez, que son las disfibrogenemias, hipofibrogenemia o afibrogenemia y la hiperhomocisteinemia. ¿Cómo se relaciona esto con resultados perinatales adversos? Este artículo se publicó en el 2016 y lo que quería era estimar la asociación entre el factor 5 de Leiden, ya puede ser si las pacientes eran de genotipo homocigoto o heterocigoto con un feto pequeño para la gestacional y con partos prematuros. En total tomaron 32 estudios, en un total de 46.632 pacientes. Eso era pequeño para la gestacional, y para parto pretérmino fueron 18 estudios. Estos estudios eran de cohortes y casos y controles. El resultado de este estudio es que comparaban los pacientes con factor 5 de Leiden versus las sanas, y se dieron cuenta que los pacientes que tenían factor 5 de Leiden tenían 1.4 veces más oportunidad de presentar un feto pequeño para la gestacional con una probabilidad de 58%, y cuando hicieron la medición con respecto al parto pretérmino, pues se dieron cuenta que no hubo diferencia significativa entre ambos grupos. Adicional, hicieron un subanálisis que evaluaba por genotipo si era homo o heterocigoto, si había mayor riesgo en alguna de estos, pero pues no hubo diferencia significativa estadísticamente. En el 2015 publicaron este estudio que querían evaluar si la preeclampsia severa y la no severa están asociados a los diferentes tipos de trombofilia. Tomaron 844 pacientes, fue un estudio de cohorte prospectivo, y lo que hacían era que estos pacientes tenían su parto y ya en el periodo posparto hacían la detección de las trombofilias mediante estudios. ¿Qué encontraron ellos acá? Que las pacientes que tenían una o más trombofilias o tenían déficit de proteína S hacían más preeclampsia severa con respecto a las no severas, y adicional a eso, igualmente las que tenían más de una trombofilia o una trombofilia y tenían síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tenían fetos mucho más pequeños en el momento pues del parto, menores a 34 semanas, esto con una P estadísticamente significativa. De igual forma, las pacientes que tenían más de una trombofilia o tenían síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tenían más fetos complicados por RCIU, y en el caso del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos hacían más infartos placentarios cuando había una abrupción, y eran mayores al 10% para el caso de esta patología. Ellos concluyen para este estudio que la severidad de la preeclampsia puede determinar si es
establecer que la severidad puede determinar si el tamizaje para hacer de trombofilias es pertinente y que se podría estudiar síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en preeclampsias de inicio temprano, especialmente si son complicadas por RCIU, pero como ellos hicieron una medición de otro tipo de resultados perinatales adversos como el síndrome HELP, y pues la mayoría de cosas no fueron estadísticamente significativas, pues dicen que no se debe estudiar las trombofilias de forma rutinaria. El año pasado se publicó este estudio con respecto a las trombofilias heredadas y la pérdida gestacional recurrente. Eso es lo que querían evaluar. Tomaron 89 estudios, eran en total 30.254 pacientes y fueron estudios observacionales publicados antes del 2020. En cuanto a los resultados de este estudio, en cuanto a la pérdida gestacional recurrente, encontraron que el factor 5 de Leiden aumentaba 2.44 veces más la oportunidad de tener una pérdida gestacional recurrente. Para el caso de la mutación del gen de la protrombina, estos pacientes tenían 2 veces más oportunidad de hacer este resultado perinatal adverso. En cuanto al déficit de antitrombina, no una asociación significativa, y en el déficit de proteína S, estos pacientes tenían 3.45 veces más oportunidad de hacer una pérdida gestacional recurrente. ¿Qué nos dan de recomendaciones de manejo con respecto a las trombofilias heredadas? Esta es la guía del Colegio Americano de Ginecología que se publicó en el 2018 y ellos nos dan unas pautas específicas para el manejo de estos pacientes. En primera instancia, ¿quiénes son aquellos pacientes que son candidatos de estudio? Lo que ellos especifican es pacientes que han tenido trombosis venosa, independiente de si tienen factores de riesgo o no, y si la han hecho en algún momento de su vida, o si tienen familiares en primer grado con una historia de una trombofilia de alto riesgo hereditario. ¿Qué es de alto riesgo? Pues eso es debatido porque no se ha llegado a un consenso de qué es alto, bajo o intermedio. Dependiendo de cada guía, pues esto puede variar, pero lo que se ha visto en común es que aquellas trombofilias que clasifican como de alto riesgo son las que son de genotipo homocigoto y las de bajo riesgo como heterocigoto. Sin embargo, pues es complejo porque pues por lo general no se hacen este tipo de estudios genéticos, solamente pues se hace el diagnóstico de la trombofilia como tal. En esta guía lo que especifican es que hay evidencia insuficiente para pedir estudios para trombofilia si la paciente tiene pérdida gestacional recurrente, abrupción de placenta, preeclampsia o RCIU, llamativamente pues teniendo en cuenta los estudios que hemos evaluado. ¿Qué estudios son recomendados para estos pacientes? Lo que ellos solicitan son las más comunes, que son el factor 5 de Leiden, la mutación del gen de la protrombina. Se puede evaluar el déficit de antitrombina o de proteína S y C y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cuándo hacer la medición? 6 semanas después del evento trombótico, la paciente no debe estar embarazada y no debe estar tomando anticoagulantes o algún tipo de terapia hormonal, pues que me va a alterar el resultado, sobre todo de lo que es el valor de la antitrombina. En quienes recomiendan la profilaxis, aquí ellos dividen también, como les dije, por bajo riesgo o alto riesgo. Lo que ellos clasifican como bajo riesgo son aquellos pacientes que no han tenido un tromboembolismo venoso previo o que tienen factor 5 de Leiden heterocigoto o una mutación del gen de la protrombina heterocigoto o que tienen déficit de proteína C o S. La indicación para estos pacientes es hacer una vigilancia sin anticoagulantes durante la gestación y hacer una tromboprofilaxis en el posparto si adicional a esto, pues la paciente tiene otros riesgos adicionales para hacer un tromboembolismo venoso. Las pacientes que son de bajo riesgo, pero que tienen un antecedente de un tromboembolismo previo, la indicación es hacer tromboprofilaxis durante el embarazo y en el periodo posparto. Aquellas que tienen una trombofilia de bajo riesgo, que son las que están anotadas arriba, y adicional tienen un antecedente familiar de tromboembolismo, la indicación es una tromboprofilaxis en el embarazo opcional, ponen la acotación de que es opcional, pero que sí se debe dar en el momento del posparto. Y aquellos pacientes que son de alto riesgo, como les mencioné para esta guía, lo que es alto riesgo son las pacientes de genotipo homocigoto, son aquellos pacientes en los que se les debe dar tromboprofilaxis durante el embarazo y obligatoriamente 6 semanas en el posparto. Aquellos pacientes que tienen ya diagnosticada una trombofilia y han tenido 2 o más episodios de tromboembolismo venoso, así la paciente esté usando o no terapia anticoagulante, se debe dar durante el embarazo, en el posparto, y en el momento del posparto se puede hacer switch a los anticoagulantes orales que ella venía manejando durante, pues, digamos, en el periodo de la lactancia. La recomendación para este caso es que las pacientes deben usar la misma dosis de tromboprofilaxis en el posparto a la misma que estaban usando durante el embarazo.
¿Cuáles son los regímenes sugeridos? Esta es una tabla pues que resume más o menos lo que ellos recomiendan para estos pacientes. Se puede usar heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Ya dependiendo pues de la elección pues para cada paciente, se puede hacer un ajuste. Por ejemplo, hay un esquema que es de heparina de bajo peso molecular que es fijo, que es 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas o incluso cada 12 horas o de alteparina, pero también se puede hacer ajustada por peso la enoxaparina específicamente para pacientes que tienen pesos extremos, o son pacientes de muy bajo peso o son pacientes que tienen pues una obesidad importante. Y en cuanto a la heparina no fraccionada, también hacen una edición por trimestres, pues la dosis va incrementando a medida que aumentan los trimestres. Y pues la indicación para todo este tipo de medicamentos es suspender las 12 horas previa a la inducción o si ya se está planeando pues cuándo va a ser la cesárea de la paciente. El Colegio Americano, el Royal College de Ginecología y Obstetricia, publica esta guía en el 2015 y dan unas especificaciones de a quién estudiar. Son aquellos pacientes que tienen un tromboembolismo espontáneo, no se detecta otra causa asociada, que tienen un antecedente familiar de tromboembolismo venoso, tienen déficit de antitrombina o tienen una trombofilia no especificada, que la paciente la refiere durante la consulta, pero pues no se sabe qué tipo de trombofilia es específicamente. Esta es la tabla que resume las recomendaciones de ellos. Como les mencioné, también hacen una edición de lo que es de alto riesgo, intermedio o bajo riesgo, y aquí también difiere mucho con respecto a la del Colegio Americano. Tenemos que para ellos la de muy alto riesgo son pacientes que tienen déficit de antitrombina, tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos con un tromboembolismo previo o tienen un antecedente, obviamente, pues de tromboembolismo que requiere anticoagulación durante el embarazo. La indicación es la misma, dar heparinas de bajo peso molecular y al menos 6 semanas postparto hasta retornar a sus anticoagulantes orales de base. Los que son de alto riesgo son aquellos pacientes que tienen un tromboembolismo previo que no se ha relacionado a cirugía mayor, se descarta pues como ese factor de riesgo. La recomendación es la misma. Y el riesgo intermedio para ellos son aquellos pacientes que tienen una trombofilia como el factor 5 de Leiden homocigoto, el déficit de proteínas C y S, o aquellos que tienen un tromboembolismo venoso relacionado a una cirugía mayor sin un factor de riesgo familiar. La recomendación, pues para este caso de las trombofilias es la misma, dar durante el embarazo y 6 semanas postparto. Y aquellos de bajo riesgo, pues la ponen aquí, aquellos pacientes que son de heterocigotas. Y ellos lo que dan ahí la recomendación es evaluar si esta paciente tiene algún otro factor de riesgo para hacer un tromboembolismo venoso, pues se puede dar durante el embarazo y darlas de 10 días a 6 semanas durante el postparto. Esta guía se publicó en el 2018, es de la Sociedad Americana de Hematología y la indicación para ellos es dar tromboprofilaxis en pacientes que tienen factor 5 de Leiden, mutación del gen de la protrombina y que son de genotipo homocigoto. También se puede dar en pacientes que tienen déficit de antitrombina y adicional tienen un antecedente familiar de un tromboembolismo venoso. Eso en cuanto a las trombofilias heredadas. Ahora, para hablar de lo que son las adquiridas, pues les mencioné específicamente que era el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Recordemos que eso es un síndrome que se caracteriza por la presencia de estos anticuerpos que son anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos antibeta-glicoproteína 1. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos puede presentarse de forma primaria, que es que la paciente no tiene ningún tipo de patología, solamente tiene este síndrome, o lo más frecuente es que pues, se presente de forma secundaria, sobre todo asociado al lupus eritematoso. Es una enfermedad que se caracteriza pues por el riesgo aumentado de hacer una trombosis venosa, arterial o de microvascular, y inicialmente este síndrome fue descrito en pacientes con lupus eritematoso sistémico. El rango de edad pues es variado, puede ir entre los 15 a los 50 años. En cuanto a la relación hombre-mujer, se presenta más que todo en la población femenina y tiene una incidencia de 5 por cada 100.000 individuos y una prevalencia de 40 a 50 por cada 100.000 individuos. Esta tabla es para mostrarles que incluso los individuos sanos pueden tener este tipo de anticuerpos positivos, pero cuando lo evaluamos con, por ejemplo, la pérdida gestacional, podemos ver que la prevalencia de estos anticuerpos, del anticoagulante lúpico, los anticardiolipinas y las antidentadas glicoproteínas, pues es mucho mayor con respecto a las demás, y también incluso en la trombosis venosa y la arterial. Esta tabla es para mostrarles solamente, hablarles algo de la fisiopatología.
y es que el trofoblasto, como les mencioné al inicio de la charla, expresa constitutivamente factor tisular. Eso hace que haya un factor tisular y adicionalmente que haya beta-2-glicoproteína 1. Esto hace que los anticuerpos se unan a estos receptores y hagan todo un efecto de proinflamatorio, de aumento de citoquinas, disminuye la proliferación y disminuye la migración celular. Por eso pues estos embarazos no continúan su curso y aumentan factores proangiogénicos como la endoglina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues las que están aquí con las estrellitas rojas, digamos que son las más frecuentes: los accidentes cerebrovasculares, los tromboembolismos pulmonares, la morbilidad en el embarazo, que es la que estamos hablando, la trombocitopenia o trombosis venosa profunda. En cuanto a los criterios, no mencionaré en específico, pero pues para tener en cuenta que el definitivo es tener un criterio clínico y tener un criterio de laboratorio. El criterio clínico pues es una o más muertes inexplicables de un feto que es morfológicamente normal mayor a 10 semanas, o partos prematuros de neonatos normales por eclampsias o preeclampsias severas. Y en cuanto a lo del laboratorio, tener en cuenta que obviamente es la aparición de alguno de estos anticuerpos, pero estos anticuerpos deben ser medidos al menos en 2 o más ocasiones, separados por 12 semanas, y tienen que estar positivos para poder aplicar al criterio de laboratorio. En cuanto a los resultados perinatales adversos, este estudio se publicó el año pasado. Lo que quería era evaluar si la preeclampsia severa de inicio temprano, o sea, en pacientes que tenían embarazos menores de 34 semanas, es clínicamente diferente cuando se asocia con anticuerpos antifosfolípidos positivos. Incluyeron 55 pacientes, de los cuales 20 tenían anticuerpos positivos y 35 eran anticuerpos negativos. Esta tabla me muestra los tipos de anticuerpos que presentaban las pacientes. Aquí en el síndrome podemos tener pacientes que son doble positivo, que son aquellos que tienen 2, o triple positivo, y es que tienen los 3 anticuerpos positivos. En cuanto a los resultados, se encontraron en los siguientes, y es que aquellos pacientes que tenían los anticuerpos positivos, que eran este total de 20, tenían fetos más recién nacidos más pequeños, de al menos 30 semanas, que fue el promedio, y hacían una estancia hospitalaria mayor con respecto a las que no lo tenían positivo, con una P estadísticamente significativa. En cuanto a los resultados neonatales, lo que se encontró es que las que tenían anticuerpos positivos, pues los bebés hacían más retinopatía del prematuro, pero esto probablemente puede ser que, pues, por supuesto, hacen partos prematuros pues, de bebés mucho más pequeños. Y en cuanto a los criterios de severidad de la preeclampsia, se encontró que las que tenían anticuerpos positivos hacían más trombocitopenia. Por ejemplo, en el caso de estos pacientes fue de 97,000 con respecto a 141,000 de las negativas, y hacía mayor disfunción renal, con una elevación de creatinina de 1.02 y en las negativas que llegaba hasta 0.92. En el 2018 se publicó este estudio cuyo objetivo era comparar la trombosis arterial venosa con la pérdida gestacional y la muerte fetal en pacientes que tenían lupus o tenían síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ya fuese primario o secundario. En cuanto a la metodología, usaron 10 estudios, un total de 941 pacientes, 55 tenían lupus, 200 tenían síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primario y 185 eran secundarios. Este fue el resultado del metaanálisis que hicieron, y aquí lo que encontraron es que estos pacientes que tenían, las pacientes que tenían lupus, tenían anticuerpos antifosfolípidos, tenían una oportunidad de 6.65 veces más de hacer una pérdida gestacional recurrente, y esto fue lo que tuvo pues significancia durante el estudio. Hicieron la comparación entre lo que era el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primario y secundario, y no hubo una diferencia significativa pues para el resultado de estos resultados. Y aquí tenemos otra tabla de resultados del estudio. Lo que evaluaba aquí era la trombosis, ya fuese arterial o venosa, y se encontró que aquellos pacientes que tenían un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tenían una oportunidad de 3.95 veces de hacer este evento con respecto a las que tenían lupus, con lo cual concluyen que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, fuese primario o secundario, se asocia a mayores eventos adversos perinatales y fetales en comparación con el lupus, y que no hubo una diferencia cuando se hizo el estudio entre los que eran primarios y los que eran secundarios. Las recomendaciones de manejo para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos: tenemos la última guía que publicó el Colegio
Interamericana de Ginecología fue la del 2012, y ellos nos dan la pauta de estudiar a aquellos pacientes que tienen tromboembolismo arterial o venoso inexplicado o estudiado, o tienen una pérdida fetal, o pues abortos de tres o más veces. ¿En qué casos dar tromboprofilaxis? Pues pacientes que han hecho tromboembolismo venoso previo, una pérdida gestacional recurrente, y pues que lo que se puede dar es la aspirina y hacer el uso de heparina. Aquí es pues diferente a las hereditarias, porque aquí la recomendación es hacer uso de aspirina. Se debe hacer seguimiento a largo plazo. Lo que ellos nos indican es que el desarrollo de lupus va a ocurrir en el 10% de los pacientes que hacen tromboembolismo, y en el 50% después de 3 a 10 años de hacer el diagnóstico del síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. No hay un método para predecir estos eventos a largo plazo. Estos pacientes deben ser manejados en conjunto con hematología y reumatología, y pues obviamente la recomendación para estos pacientes es no hacer uso de anticonceptivos con estrógenos. En cuanto a, aquí esta es una guía que se publicó, esto es la Alianza Europea para la Asociación de Alianzas Europeas para de Reumatología, que se publicó en el 2019 y en el 2017. Una es específicamente para lo que respecta al embarazo y la otra es para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en adultos en general. Las pautas que ellos nos dan es que en el periodo preconcepcional hacer una estratificación del riesgo, ya evaluar pues si las pacientes tienen algún factor de riesgo, si tienen alguno de estos anticuerpos positivos, si son triple positivos, si tienen trombosis previas. Y durante la gestación el manejo es dar una combinación de aspirina, ya sea 75 o 100 miligramos, con una heparina. No especifiquen qué tipo de heparina, si bajo peso molecular o no fraccionada, pero pues ya vimos con las otras guías que se pueden utilizar ambas. Continuar 6 semanas postparto, y en caso de que la paciente ya haya hecho una trombosis, pues dar heparina, pero a dosis terapéutica. Durante la gestación, hay pacientes que son refractarias a estos manejos y hacen trombosis a repetición, o que incluso son triple positivos o tienen han hecho algún tipo de lesión en el sistema nervioso central. Entonces lo que se puede adicionar a este manejo es prednisolona 10 miligramos al día, o incluso la plasmaféresis en el primer trimestre. Y estos pacientes que tienen complicaciones recurrentes durante la gestación, dar heparina a dosis terapéuticas, o hidroxicloroquina o prednisolona a bajas dosis durante el primer trimestre. El año pasado se publicó este estudio que lo que quería era evaluar la evidencia sobre el uso de la heparina y la aspirina en la reducción del riesgo de pérdida gestacional recurrente en mujeres con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Fue una revisión sistemática y metaanálisis. Incluyeron 11 ensayos clínicos controlados y aleatorizados, y evaluaron lo que era la heparina de bajo peso molecular y la no fraccionada con la aspirina o ambas. Lo que querían evaluar era la tasa de nacidos vivos. En cuanto a los resultados para este estudio, pues encontraron que la heparina bajo peso molecular versus la aspirina solita, cada una como terapia individual, solo pues de estos, un estudio evaluaba esto, y lo que encontraron era que no favorecía ninguna de las dos terapias individuales. Cuando medían lo que era la heparina bajo peso molecular más aspirina versus la heparina no fraccionada más aspirina, se encontró que eran dos estudios que evaluaban eso y no favorecía ninguna de las dos terapias combinadas. Aquí les muestro el resultado del metaanálisis con respecto a lo que era la heparina, ya fuese cualquiera de las dos, de bajo peso molecular o no fraccionada, más aspirina versus aspirina. Y aquí lo que encontramos es que aparentemente pues para el resultado del estudio favorecía más lo que era el uso de la aspirina combinada con la heparina bajo peso molecular, combinada con la heparina no fraccionada versus la aspirina solita. Y aparentemente también había un resultado positivo para el uso de heparina bajo peso molecular más aspirina versus aspirina sola. Sin embargo, ellos hacen la aclaración que hicieron una exclusión de estos dos estudios porque tenían unas fallas metodológicas en cuanto a la recolección de los datos, la metodología, y cuando volvieron a hacer el análisis, ya quitando estos dos estudios, pues podemos ver que lo que con respecto a la heparina no fraccionada más aspirina versus aspirina, pues seguía siendo el resultado el mismo, se favorecía esta terapia, pero ya se cambiaba el resultado con respecto a lo que era la heparina bajo peso molecular con aspirina versus aspirina. Ellos concluyen para este estudio que las trombofilias heredadas y adquiridas son condiciones que predisponen a la trombosis arterial y venosa y a la pérdida gestacional recurrente, a la preeclampsia con mayor deterioro de órgano blanco y RCIO.
Las guías no recomiendan el estudio de trombofilas como prueba de rutina, se debe reservar para casos específicos que aumentan la probabilidad de tener algunas de estas patologías. Y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ya sea primario o secundario, se asocia a mayor pérdida fetal, mortinatos, eventos de trombosis en comparación con el lupus. El consenso es la administración de la heparina OPS molecular o no fraccionada durante el embarazo y de las 6 semanas postparto, tanto en trombofilias heredadas como adquiridas. Y en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se hace la recomendación adicional de usar aspirina solo durante el periodo del embarazo. Bueno, gracias por su atención.